Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar una preciosísima reflexión, mis queridos hermanos, donde vamos a entender cuál es la expectativa que Dios tiene con su pueblo, con todos nosotros, y cuál es la forma en la cual Él em, colabora, nos ayuda a llevar a cabo sus expectativas. Em, la reflexión de hoy está titulada Vosotros sois la luz del mundo. Vamos a tratar de entrar en esta reflexión. Vamos a ver qué es lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es su expectativa? Y dice lo siguiente: el Señor ha hecho de su pueblo los depositarios de la verdad sagrada. Lo ha colocado en una posición elevada por encima del mundo. Esto es una cuestión que para el pueblo judío también se convirtió en una trampa, ¿verdad? Porque al considerarse el pueblo escogido, ¿verdad? Eh, Trataron de mantener la verdad solamente para ellos. Y esto se convirtió en una trampa, ¿verdad? Porque en realidad, tal como el texto nos va a revelar, este es un error. Nosotros hemos sido elegidos porque Dios, a través de nosotros, quiere revelar al mundo la verdad. El pueblo judío, el Israel, ¿verdad? El pueblo escogido, el primer pueblo escogido, eh, cometió el error de preservar esta luz para ellos y desgraciadamente se convirtió en una trampa. Hay tendencias también pues, que para el pueblo escogido de la actualidad esto también sea así, ¿verdad? Incluso ayer mismo escuché a un pastor y decir que en realidad todas estas verdades, todo lo que el Espíritu Profecía y la Biblia, ¿verdad? Revela para esta última generación, para este pueblo escogido, y que en realidad somos nosotros los que tenemos que entender esta verdad, ¿verdad? Y glorificar a Dios. Esto es exclusivismo, es el mismo pensamiento de la antigüedad, y esto nos puede llevar al mismo error, ¿verdad? De hecho, creo que de algún modo está pasando, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando esto, pero no es esta línea de entendimiento por donde voy y deseo ir hoy, ¿verdad? Dice, declara de ellos, vosotros sois una generación elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo peculiar para que mostréis, fijaos aquí, ¿para qué, verdad? ¿Para qué todo esto? Para que mostréis las alabanzas de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Es decir, para que esta luz que nos ha sido entregada a nosotros, ¿verdad? Porque dice, el Señor ha hecho de su pueblo los depositarios de la verdad sagrada. ¿Con qué propósito? Para que su pueblo, viviendo, entendiendo, viviendo esta realidad, la pueda reflejar al mundo entero, para que el mundo pueda entender a Dios, ¿verdad? Y de nuevo dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en una colina no puede ser escondida. Sobre cada individuo que ha tenido la luz de la verdad presente, recae el deber de desarrollar esa verdad. Y esto es algo que me temo muy mucho que no hemos comprendido y tampoco permitimos que ocurra, ¿verdad? Porque Dios dice, sobre cada uno de nosotros, a los que nos ha sido entregada la verdad, ¿verdad? Nos ha sido dada la verdad, la luz de la verdad, dice, recae el deber de desarrollar esa verdad, de entender, no solamente quedarse con lo que hemos entendido hasta ahora, sino que todavía hay más luz, ¿verdad? Pues desgraciadamente hoy en día
también es verdad que esto está muy, muy expuesto al error también, ¿verdad? El enemigo de Dios también sabe esta realidad y la aprovecha. Sin embargo, esto no quita el hecho de que hay más entendimiento en la palabra de Dios y es precisamente lo que tratamos de hacer en este ministerio, ¿verdad? Justo hoy tenía una pequeña conversación con el pastor en la iglesia, ¿verdad? Y le preguntaba, yo digo, si ha entendido el propósito que tiene este ministerio, mi ministerio, ¿verdad? Y él me dijo, sí, claro que lo entiendo perfectamente y no solamente eso, sino que tú me lo has explicado en detalle. Es verdad que se me había pasado, que he hablado en muchas ocasiones con él, ¿no? Y precisamente es que nosotros tenemos ese deber de desarrollar esa verdad, es decir, dar un paso más todavía frente a la verdad que fue revelada para nosotros. Pero aquí necesitamos entender esto con toda la profundidad y andar con muchísimo cuidado, mis queridos hermanos. Esto significa que la luz que podamos tener tiene que provenir de Dios, de un estudio profundo, tiene que estar conforme con las escrituras. Y estas verdades que aquí declaramos, hemos visto de textos de Jeremías, Malaquías, todo tipo de textos para demostrar claramente que la verdad que en este ministerio proclamamos es bíblica, es la verdad de Dios, es luz nueva, ¿verdad? Por lo tanto, cuando descubrimos, y no tenemos que tener miedo, si entendemos la palabra de Dios, si todo lo que se nos revela es conforme con la palabra de Dios, demos el paso, proclamemos esta verdad, no la retengamos bajo ningún concepto, pero también tenemos que ser dispuestos, si cometemos un error, ser capaces de rectificar enseguida y arreglar el asunto, ¿verdad? Porque puede ocurrir que haya un error. Tenemos que estar atentos porque el enemigo también trabaja, ¿verdad? Y podemos cometer errores. Todos. No hay excepciones. Todos cometemos errores, ¿verdad? Eh, por lo tanto, Dios pide de nosotros que desarrollemos esa verdad, que no nos quedemos estancados, que quiere decir que hay luz, todavía hay luz que puede reflejar de la palabra de Dios para que nos alumbre el camino, ¿verdad? Mientras estemos en el camino necesitamos luz para que ilumine el camino, ¿verdad? Hasta que Cristo venga. Por lo tanto, dice, sobre cada individuo que ha tenido la luz de la verdad presente, recae el deber de desarrollar esa verdad en una escala más alta que la que se ha desarrollado hasta ahora. Es decir, precisamente esa es la invitación, es verdad que crezcamos a medida que estudiemos de la palabra de Dios, ¿verdad? Y es así como Dios nos revela más luz, porque es Dios el que revela la luz, ¿verdad? No es por nosotros mismos, ¿verdad? Dice, el Señor nos hará responsables de la influencia que podríamos haber ejercido y no lo hicimos porque no tratamos seriamente de comprender nuestra responsabilidad en este mundo. Tenemos que entender que nosotros representamos a Cristo. Entonces, en todo lo que estamos haciendo, y esto es lo que en realidad esta reflexión viene a tratarnos de ayudar, en todo lo que estamos haciendo, en todo momento, mis queridos hermanos, tenemos que tener claro que no nos representamos a nosotros mismos, sino a Cristo. Incluso hoy mismo me pedía perdón a un hermano mío, ¿verdad? Porque me ofreció un trabajo, ¿verdad? Sin pensarlo mucho, le dije que sí, pero luego me di cuenta que el trabajo que tengo en la huerta en estos momentos me impedía en realidad acudir a la promesa que había hecho, ¿verdad? Y hoy aproveché porque me encontré con el hermano en la iglesia, hoy tomamos la Santa Cena en la iglesia, entonces estuvimos más de los que somos habituales normalmente, y aproveché y le expliqué la situación y tuve que arreglar aquel asunto porque no me represento a mí, represento a Cristo, ¿verdad? Entonces le expliqué que me equivoqué, que sin darme cuenta, sin reflexionar suficiente, le dije que sí, pero luego me di cuenta, hablando con mi esposa en casa y tal, me di cuenta que la situación
era imposible, era insostenible realmente para mí para poder cumplir con aquel deber. Y sentía una carga y una responsabilidad. Digo, pero ¿qué me ha pasado? ¿Cómo he cometido este error, verdad? ¿Cómo no he reflexionado un poco más? Y le dije sí rápidamente sin pensarlo profundamente. Pero gracias a Dios, porque tengo buena relación con mis hermanos, pues él me entendió enseguida y acordamos un otro plan distinto en donde yo puedo cumplir con lo mío, pero también poder echarle una mano a él, ¿verdad? De una manera. Pero eso es la forma en la cual nosotros tenemos que actuar en todo momento, ¿verdad? Porque cuando no me represento a mí, represento a Cristo, yo no tengo ni orgullo, ni vanidad, ni nada por estilo. He cometido un error, tengo que ser capaz, si el Espíritu de Cristo me acompaña en todo momento, he de ser capaz de reconocer el error, ¿verdad? No importa cuál es el error. Tengo que pedir perdón, tengo que tratar de arreglar aquel asunto, ¿verdad? Porque no puedo permitir dejar en mal lugar el nombre de Cristo, ¿verdad? Dice, no tenemos que pensar que porque somos solo una pequeña luz, que soy solo yo y total, es que no es para tanto, ¿verdad? Dice, no tenemos que pensar que porque somos solo una pequeña luz, no tenemos que tener la particularidad de brillar, ¿verdad? El gran valor de nuestra luz radica en que brilla en medio de la oscuridad moral del mundo, en que brilla no para complacer y glorificarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Sino para honrar a Dios. Nosotros somos este pueblo escogido y por eso nos tiene como pueblo escogido, porque nosotros hemos de ser luz que proviene de Dios para el mundo, ¿verdad? Por lo tanto, no nos glorificamos a nosotros, sino a Él mismo, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿verdad? En lo malo no lo glorificamos, pero si reparamos el mal, se convierte en luz, ¿verdad? La gente apreciará nuestra honestidad, nuestra falta de hipocresía, ¿verdad? Falta de hipocresía, digo. Es decir, que no somos hipócritas, sino que en todo momento tenemos la capacidad y el deseo de arreglar lo que hicimos mal en un determinado momento, ¿verdad? Por lo tanto, si estamos haciendo un servicio para Dios y nuestro trabajo corresponde a la capacidad que Dios nos ha dado, dice, esto es todo lo que Él espera de nosotros. Que seamos honestos, que en todo momento entendamos que estamos representando a Cristo, a Dios, ¿verdad? Glorificar a Dios. Y esto es todo lo que Él espera de nosotros, porque lo otro, ya lo vimos, el cumplimiento de la ley viene a través de su poder, viene a través de Él, pero no puede venir mientras nosotros no estemos conectados con Cristo. Y todos esos detalles, lo que estamos conectados, ya lo vimos en otras reflexiones, puede romper esta conexión, ¿verdad? Siempre y cuando yo procuro con cuidado permanecer en esta conexión vital con Cristo, entonces Él puede obrar a través de mí. Pero si yo no rectifico mis errores, ¿verdad? Y Dios sabe que me puedo equivocar, puedo cometer errores, ¿verdad? Pero mientras las arreglo, preservo la conexión. Si no los arreglo, si mi egoísmo, si mi orgullo, si mi vanidad va por delante, se rompe la conexión, ¿verdad? Ya no hay conexión. Y esto es lo que realmente Dios espera de nosotros, que preservemos esta conexión vital con Cristo, glorificándolo en todo momento, ¿verdad? A través de todas nuestras acciones, incluso cuando estoy actuando precipitadamente, ¿verdad? No con mala intención ni nada por el estilo, pero cometo un error. Entonces, al arreglar el error, reconvierto este error en una buena acción, ¿verdad? El ángel que hablaba conmigo volvió a despertarme como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y dijo, he mirado, he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito en su parte superior y sus 7 lámparas encima y 7 tubos para las 7 lámparas que están en su parte superior y 2 olivos junto a él, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Entonces respondí y hablé al ángel que hablaba conmigo diciendo, ¿qué es esto, Señor mío? El ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y yo dije, no, mi señor. Entonces él respondió y me habló diciendo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel que dice, no por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Entonces respondí y le dije, ¿qué son estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Volví a responderle y le dije, ¿qué son estos 2 ramos de olivo que a través de los 2 tubos de oro vierten de sí mismo el aceite de oro?
Y él me respondió y dijo, ¿no sabes qué son estas? Y yo dije, no, mi señor. Entonces dije, estos son los dos ungidos que están al lado del Señor de toda la tierra. Sabemos que las lámparas que nos iluminan no tienen luz en sí mismas. No pueden llenarse a sí mismas. Así que los santos designados deben vaciar el aceite dorado en los tubos de oro, y el fuego celestial, cuando se aplica, las convierte en luces ardientes y brillantes. Nuestros corazones no pueden iluminar a los demás si no existe una conexión vital con el cielo. Y eso es justo lo que estaba hablando antes, ¿verdad? Necesitamos preservar en todo momento esta conexión vital con Cristo, ¿verdad? Solo esto puede hacerlos arder constantemente con un amor santo y desinteresado por Jesús y por todos los que son la compra de su sangre. Y a menos que nos repongamos constantemente con el aceite dorado, la llama se apagará. Y el aceite dorado es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, ¿verdad? A menos que el amor de Dios sea un principio permanente en nuestros corazones, nuestra luz cesará. Y esto es lo que trata de decirnos. A menos que el Espíritu de Dios está en nosotros constantemente, es un principio, ¿verdad? Y nosotros vivimos en todo momento bajo este principio, cuidando esta conexión de lo que nos contaba antes, ¿verdad? Pues si esto se convierte en un principio, en un hábito, que en todo momento, en todo lo que hablo, en todo lo que actúo, en todo lo que soy, tiene que ser en base a este principio de amor, ¿verdad? Y entonces es así como preservamos esta conexión vital, ¿verdad? Si no, dice, nuestra luz cesará, es decir, perderemos la conexión, ¿verdad? Y entonces dejamos de ser lo que nosotros podemos creer que somos, pero al no acompañarnos el Espíritu, este principio permanente, pues nos quedamos con el nombre, pero sin esencia en realidad, sin el Espíritu, que lo es todo para nosotros, ¿verdad? Dice, tampoco se enciende una vela y se pone debajo de un celemín, sino en un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Brilla así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La lámpara más pequeña, que se mantiene repleta con el aceite dorado y que envía sus brillantes rayos para disipar las tinieblas, es de mucha más valor que la lámpara grande que destella con brillantes por un tiempo y luego chisporrotea y se apaga, dejando a las almas en la oscuridad para que tropiecen como puedan. Y esto quiere decir que cada uno de nosotros tenemos una relevancia extraordinaria. Eso es lo que quiere decir. Alguno puede pensar, no, pero yo no soy un gran predicador, no tengo un nombre, no soy famoso ni nada. Tomad este ejemplo de este ministerio. Y yo no soy nadie, ¿verdad? No soy nadie. Sin embargo, cuando dice la lámpara más pequeña que se mantiene repleta con el aceite dorado, ¿qué quiere decir? Que está en esta conexión con el Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de la verdad, ¿verdad? Y que envía sus brillantes rayos para disipar las tinieblas, dice, es de mucha más valor que la lámpara grande, que un gran predicador con un nombre famoso, ¿verdad? Que destella con brillantes por un tiempo y luego chisporrotea y se apaga, dejando a las almas en la oscuridad para que tropiecen como puedan. Es el aceite de oro, vaciado por los mensajeros celestiales en los tubos de oro, para ser conducido al cuenco de oro, lo que crea una luz brillante y continua. Y dice, es el amor de Dios, su espíritu, ¿verdad?, continuamente transferido al hombre, lo que lo mantiene como una luz brillante y resplandeciente para Dios. Y esto es cuando nosotros cuidamos precisamente esta relación, esta conexión vital, ¿verdad? Eso es lo que trata de revelarnos constantemente en realidad. Entonces puede comunicar la luz de la verdad a todos los que están en la oscuridad del error y del pecado. Y esto es una consecuencia que no se puede evitar. Es decir, si nosotros estamos conectados con el Espíritu, si estamos llenados del aceite de oro, ¿verdad?, del Espíritu, es decir, llega un momento en donde tiene que rebosar, tiene que dar fuera, ¿verdad?, porque el vaso es lo que tiene. Y cuando da fuera, ¿qué es lo que está pasando? Pues justo lo que está diciendo esto. Entonces puede comunicar la luz de la verdad a los que están en la oscuridad del error y del pecado. Es decir, este
echar fuera el aceite es precisamente esta comunicación. Cuando estoy lleno de la verdad, del Espíritu, ¿verdad? Puedo comunicar a los demás la verdad. La verdad tal como está en Jesús. Esto es sumamente importante, ¿verdad? No vaya a ser que sea por vanidad o por orgullo o por otra razón que estemos predicando la verdad. Tiene que ser precisamente por este proceso lo que está diciendo. Nosotros nos empapamos, nos llenamos de la verdad y en el momento que el vaso está lleno a rebosar, automáticamente cuando rebosa es este aceite, es el Espíritu, ¿verdad? Que comunica a través de nosotros la verdad a los que están en la oscuridad del error y del pecado. Y no es una consecuencia del orgullo, de vanidad, porque quiero ser público, porque quiero ser algo, ¿verdad? Esto tenemos que tenerlo con mucho cuidado. ¿Qué espíritu obra a través de nosotros? Tenemos que tener sumamente, muchísimo cuidado de cuál es el espíritu que nos anima, ¿verdad? Tenemos que detectarlo a través de la verdad, de la palabra de la verdad, ¿sí? El aceite dorado no es fabricado por ninguna habilidad humana. Eso es lo que estamos diciendo antes, precisamente, ¿verdad? Dice, este espíritu, ¿verdad? A rebosar, ¿verdad? Dice, no es fabricado por ninguna habilidad humana. No soy yo el que llena el vaso, sino que es Dios, pero es debido al proceso de empaparme de la verdad, ¿verdad? Y esto es una consecuencia y que no me pertenece a mí. Lo único que hago yo es empaparme de la verdad, conocer a Dios. Y Él es el que llena el vaso hasta rebosar, ¿verdad? Es el poder invisible de los mensajeros celestiales que esperan ante el trono de Dios para comunicar a todos los que están en las tinieblas para que difundan la luz del cielo. En los corazones de los que están unidos a Dios por la fe. Y esto es una clave, queridos. Cada vez que leo me doy cuenta, no entendemos realmente la profundidad de todo lo que significa, dice, el que cree, el que tiene fe, porque esto significa conocer a Dios, estar ligados, unidos con Dios. Esta es la fe, confiar plenamente en su obra. Y vais a ver que es así como vamos a terminar esta reflexión para que podamos entender precisamente esta conexión, lo que Dios trata y espera de nosotros, ¿verdad? Porque por eso nos dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos a Dios, estamos ligados, unidos en este matrimonio, utilizando la metáfora de la Biblia, ¿verdad? Con Dios. Y este conocer, esta fe en su obra, es la consecuencia de todo lo que nos dice así. Es verdad, este rebosar del vaso, este dar a conocer la luz y la verdad al mundo, ¿verdad? En los corazones de los que están unidos a Dios por la fe, su óleo dorado de amor fluye libremente para volver a fluir en buenas obras, en un servicio real y sincero para Dios. ¿Entendéis lo que os decía antes cuando os decía cuidado con el espíritu? Que no sea porque yo quiero dar a conocer por vanidad, por gloria, en fin, por alguna otra cosa que sea mía y que no es consecuencia precisamente de este llenado del vaso y rebosar, ¿verdad? Porque esta es la obra de Dios. Una vez que estamos empapados con la verdad, entendemos la verdad, comprendemos los mecanismos, lo que tratamos de hacer en este ministerio, dar a conocer todos esos mecanismos, todos esos principios, cómo Dios actúa y en qué condiciones, pues esto es consecuencia del llenado del vaso, ¿verdad? Y esto es su obra, estos son los méritos de Cristo, que tanto hablamos, ¿verdad? En muchas ocasiones los encontramos. Estos son los méritos de Cristo que Él obra hoy en mi vida, ¿verdad? Y esto es precisamente lo que trata en un segundo plano, ¿verdad? Trata de ayudarnos a entender, ¿verdad? Más allá de lo que inicialmente puede parecer, lo que trata de decirnos es el resultado de esta conexión, esta conexión con Dios, con su Espíritu, y cómo obra Él una vez que el vaso está lleno, ¿verdad? Dice, estas almas se convierten en una bendición para sus semejantes y así son capaces de brillar. Solamente gracias al Espíritu de Cristo, a este aceite de oro, ¿verdad? Que es el Espíritu de Cristo en realidad, ¿verdad? Espíritu Santo. Vemos niños, atentos a lo que nos dice aquí, ¿verdad? Dice, vemos niños, pueden ser hermanos y hermanas, que si por casualidad se complacen,
y las circunstancias son todas favorables para ellos, están de buen humor, son amables y corteses. Pero esperad a que llegue algo que no les guste. Entonces vean cómo se expresa la pasión en la voz y la actitud. ¿Dónde está ahora la alegría, el amor, la verdadera cortesía cristiana? En lugar de estas gracias, los semblantes expresan odio. Y aquí lo que trata de decirnos detrás es, ¿cuál es el espíritu que está detrás, verdad? Porque cuando el Espíritu Santo está, nosotros cuidamos esta conexión, lo que estaba tratando de deciros hasta aquí, ¿verdad? Nosotros tratamos de cuidar esta conexión y no nos comportamos como unos niños, ¿verdad? Que actúan egoístamente, ¿verdad? Como es nuestra naturaleza, ¿no? Y mientras no me molesta nada, todo perfecto. Pero que en el momento que aparece en un conflicto, ya se expresa el odio, como dice antes, ¿no? En los semblantes se expresan odio, ¿verdad? Y esto revela, qué espíritu está detrás, ¿verdad? Dice, Dios solo puede mirar estas cosas con pena y tristeza, ¿verdad? Incluso siendo niños, ¿verdad? Porque, digamos, no son maduros, no entienden, sino es debido a esta naturaleza, ¿verdad? Y como el enemigo se aprovecha precisamente incluso de ellos, que son niños, ¿verdad? Pero se aprovecha de ellos para crear estas disensiones, ¿verdad? Esta forma de actuar. Pero fijaos que no se queda con los niños. Dice, Dios solo puede mirar estas cosas con pena y tristeza, incluso niños inexpertos. Pero cuando estos atributos objetables se manifiestan en niños adultos, dice, niños adultos, ¿por qué? Porque no han crecido espiritualmente, ¿verdad? Actúan como niños, no cuidan esta relación, esta conexión con el espíritu, ¿verdad? Dice, cuando aquellos que han llegado a la madurez, los dijo antes niños adultos, ¿verdad? Dice que han llegado a la madurez, que han tenido gran luz y conocimiento y experiencia, actúan como niños en sus arrebatos de malicia, dice, es una cosa triste. Y es ahí donde se revela si realmente tenemos una conexión con el Espíritu de Cristo o no la tenemos, ¿verdad? Es ahí donde se ve. Cuando estamos conectados con Cristo, cuando en todo momento estamos pendientes de esta relación, entendemos que toda palabra, toda actuación, todo lo que estoy haciendo glorifica o no a Cristo, entonces tengo sumo cuidado, ¿verdad? No me manejo con estos arrebatos, ¿verdad? Arrebatos de malicia, o porque no me gusta algo, o cosas por estilo, ¿verdad? Sino que en realidad se manifiesta el espíritu que tenemos, ¿verdad? Dice, están traspasando a Cristo de nuevo y poniéndolo en evidencia. Y fijaos el peso que le da a este tipo de acciones. Y desgraciadamente ocurre mucho más de lo que nos gustaría o creemos incluso. Hay que ver cómo nos manifestamos, ¿verdad? Y fijaos el peso que le da. Dice, están traspasando a Cristo de nuevo y poniéndolo en evidencia. Es decir, en lugar de glorificarlo, lo dejamos en evidencia. ¿Por qué? Lo vamos a entender al final de esta exposición. Vamos a entender de por qué dejamos a Cristo en evidencia. Porque hay unas promesas. Y debido a mi actuación, a mi falta de conocimiento, a mi falta de conexión con Cristo, lo estoy poniendo en evidencia ante Satanás. Y yo creo que ningún hijo auténtico, hijo de Dios, se puede permitir este lujo, ¿verdad? Podemos cometer errores, empezamos por ahí, ¿verdad? Podemos cometer errores, pero si convertimos estos errores en gloria, en luz, sabiendo cómo arreglar en todo momento, pedir perdón, disculpándonos, arreglando todo lo que se puede arreglar, reconvertimos lo que en principio fue malo en algo bueno. Y es así como glorificamos a Dios, porque mi vida en todo momento glorifica o no a Dios, ¿verdad? Dice, Satanás y sus ángeles confederados señalan a los que profesan ser hijos de Dios, pero que por su disposición y atributos muestran que son según la semejanza del apóstata y se burlan de Cristo y de los ángeles celestiales. ¿Entendéis por qué le pone este peso? ¿Y entendéis ahora cómo de importante es tener esta conexión con el Espíritu de Cristo? ¿Verdad? Estar pendientes en todo momento de la voluntad de Dios, porque parecen cosas pequeñas,
Total, alguno puede decir, "Pero si no lo sabe nadie, solo lo que he hecho lo sé yo". No, este conflicto universal va mucho más allá de lo que mi mente limitada y condicionada puede entender, porque fijaos lo que dice aquí. Satanás y sus ángeles confederados señalan a los que profesan ser hijos de Dios. ¿A quién? Señala a mí cuando yo actúo de mala manera y dejo en mal lugar a Cristo, ¿verdad? Dice, pero que por su disposición y atributos muestran que son según la semejanza del enemigo, ¿verdad? Y se burlan de Cristo y de los ángeles celestiales. Qué vergüenza, ¿verdad? Algún día, cuando entenderemos esta realidad, el mundo no visible, ¿verdad? Pero que por fe para nosotros debería de ser casi visible, ¿verdad? Y cuando entenderemos esta realidad, nos vamos a avergonzar, ¿verdad? De la manera de como niños comportándonos y dejando en vergüenza a Cristo y a sus ángeles. ¿Hasta cuándo crucificaremos de nuevo al Hijo de Dios para que Dios se avergüence de llamarnos sus hijos e hijas? ¿Verdad? Esta es la pregunta. Y es verdad, ¿hasta cuándo? En algún momento tenemos que entender la verdad, mis queridos hermanos. Tenemos que entender este conflicto. ¿En qué consiste la batalla, verdad? ¿Y qué es lo que está en realidad en juego, verdad? No es hora de que dejemos de lado las cosas infantiles, que maduremos de una vez, ¿verdad? Que entendamos la verdad, los puntos en conflicto y que dejemos de avergonzar a Cristo y a sus ángeles. ¿Seremos del número de los que siempre están aprendiendo y nunca podrán llegar al conocimiento de la verdad? De entender el conflicto en toda su profundidad, ¿verdad? Dios amonesta a su pueblo. Por tanto, desechando toda malicia, toda astucia, toda hipocresía, toda envidia y toda mala palabra, desead como niños recién nacidos la leche sincera de la palabra, dice. La leche sincera de la palabra, para que crezcáis por ella. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual estáis sellados para el día de la redención. ¿Y entendéis la importancia que tiene esto? ¿Verdad? No podemos ser sellados de cualquier manera, ¿verdad? Quitad de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, con toda malicia, y sed bondadosos unos con otros, tiernos de corazón, perdonándoos unos a otros, como Dios os ha perdonado por Cristo. Sed, pues, seguidores de Dios, como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice, el pecado de hablar mucho no es pequeño. Se pueden decir palabras amargas como la hiel en el calor de la pasión satánica, dice. Pero cuando el pecado se realiza, ¿por qué no se reconoce? Y eso es lo que os iba a comentar yo antes, ¿verdad? Podemos cometer errores podemos caer en esta trampa y entrar en esta pasión satánica, ¿verdad? Como la llaman aquí, ¿verdad? En discusiones con algún hermano o con quien sea, ¿verdad? Pero dice, ¿pero por qué no lo reconoces? Cuando el Espíritu te está diciendo lo has hecho mal, ¿por qué no dejas tu orgullo, tu vanidad? ¿Por qué no te abandonas a ti mismo? ¿Por qué no trates de arreglar y reconvertir el mal en una buena acción? Para que de esta manera podamos glorificar a Dios, ¿verdad? Puede ser que algunos hayan cultivado un espíritu de conjetura maligna y hayan comunicado sus suposiciones a otros. Pero aquellos cuyos corazones están bien con Dios dirán, no puedo escuchar estos malos informes. Si saben algo malo de sus hermanos y hermanas, vayan a ellos en el Espíritu de Cristo y háblelo con ellos. Quitadlo de en medio. Que ningún defecto en tu discurso, ningún defecto en tu espíritu rompa la amistad y el amor que Cristo te ha ordenado cultivar. Una palabra bien dicha, dice el sabio, es como manzanas de oro en cuadros de plata. Cristo utilizó la levadura para ilustrar este espíritu de conjetura maligna y pensamiento maligno. Así como la levadura se propaga a través de la comida en la que se esconde, la levadura de las malas conjeturas y la malicia pervertirá todo ser, pensamientos, acciones y carácter, donde se reciba.
de esta levadura pide a sus seguidores que se cuiden. Y es lo que estaba comentando antes, ¿verdad? Una vez más, utiliza la levadura para ilustrar el Evangelio del Reino. Con esta levadura se introduce la palabra de Dios y la verdadera bondad, la justicia y la paz. Esto hace que todos los afectos estén en conformidad con la mente y la voluntad de Dios. Donde quiera que vaya, la levadura de la verdad hace un cambio en la mente y el corazón. Y aquí podemos darnos cuenta de un principio, ¿verdad? Un mecanismo que cuando nosotros actuamos con el mal, como nos dijo antes, dice, la levadura de las malas conjeturas y la malicia pervertirá todo el ser, ¿verdad? Pensamientos, acciones y carácter, donde se reciba. Y aquí nos dijo, donde quiera que vaya, la levadura de la verdad hace un cambio en la mente y el corazón. Es decir, hay un cambio tanto para mal, según la actuación, como para bien, también según la actuación, ¿verdad? Si es en la verdad, si es en esta conexión. Por lo tanto, ¿entendemos cómo se cambia nuestro carácter? ¿Verdad? ¿Entendéis los mecanismos? Todo el carácter es transformado, dice. Todos los que reciban en el corazón la verdad tal como está en Jesús, revelarán su poder leudante, ¿verdad? Cuando el reino de los cielos se establece en el corazón, todo el carácter se conforma al carácter de Cristo, porque la verdad es un principio vivificante, es decir, es una forma de vida, se ve. Indirectamente, o sea, ni siquiera tienes que decir o hacer nada más que ser tú mismo. Y esto se ve, ¿verdad? El poder de Dios obra como la levadura para someter todo el ser, dice. Incluso los pensamientos son llevados al cautiverio de la voluntad de Cristo. Y esto es lo que estaba diciendo antes, es lo que nosotros venimos diciendo en muchos momentos. Cuando nosotros tenemos que preservar esta conexión, ¿verdad? Sí, es conexión, que no tengo otra palabra, ¿verdad? Esta conexión con Cristo, entonces mi mente, este cuidado de actuar, mi mente al estar conectada con el Espíritu de Cristo, enseguida, por eso me dice, los pensamientos son llevados al cautiverio de la voluntad de Cristo, pero no es contra mi voluntad, no es en contra de mi elección, sino que es como cuando se te enciende la alarma, te das cuenta que estás a punto de cometer un error y te retienes, ¿verdad? Dice, estás llevado al cautiverio de la voluntad de Dios, de Cristo, porque sabes cuál es su voluntad. No hacer daño, no decir nada malo, no actuar de mala manera, ¿verdad? Y esto es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Hay que entenderlo siempre, que nunca traspasa mi elección, mi libertad de albedrío, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, dice. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas, ¿verdad? Por tanto, esta es obra de cooperación, estar conectados en realidad con Cristo, ¿verdad? Como la levadura, aunque escondida en la harina y depositada solo en un lugar, hace que todo lo que la rodea esté bajo el proceso de fermentación. Así la obra de la verdad continúa secreta, dice, silenciosa y constantemente, impregnando todas las facultades del alma. Y es seguro que seguirá una influencia santa, una consistencia correrá a través de toda la vida, mostrando que es una obra del corazón, es la obra de Cristo, ¿verdad? Estos son los méritos de Cristo, de lo que nos hablan otros textos, ¿verdad? Cuando nos encontramos con los méritos de Cristo, ¿verdad? Esta es su obra, ¿verdad? Es una obra secreta, silenciosa, y siempre os he dicho yo, nosotros siempre nos digamos, cuando nos dice hemos de ser perfectos, que en este texto también lo vamos a ver, ¿verdad? Dice hemos de ser perfectos. Nuestro problema es que nosotros entendemos que tiene que ser ya, pero es que los tiempos son de Cristo. Esta es su obra, no es nuestra. No somos nosotros los que decimos lo que tiene que pasar hoy o lo que tiene que pasar mañana, sino que es su obra. Nosotros somos los que nos sometemos a Él, ¿verdad? Por lo tanto, Él sabe en todo momento lo que corresponde. Nosotros nos sometemos y punto, ¿verdad? Por eso nos dice, así la obra de la verdad continúa secreta, silenciosa y constantemente impregnando todas las facultades del alma. Es decir, prepara el carácter para la boda del Cordero, ¿verdad? Y esta es su obra.
Los tiempos no son nuestros y esto tenemos que entenderlo. Por eso nosotros peleamos cuando escuchamos aquí perfección de carácter y hemos de obedecer y todas esas cosas. Es que esta obra no es nuestra, mis queridos hermanos. Lo único que hacemos nosotros es cooperar con la voluntad de Cristo. Pero esta es su obra, no es nuestra. Los tiempos son de Cristo, no son nuestros. Nosotros caminamos obedeciendo. Punto. ¿Verdad? Estar en esta conexión. Cuando decimos obediencia, estamos en esta conexión. Sabemos cuál es la voluntad de Cristo. ¿Verdad? No me voy, mientras camino hacia la patria celestial, no me pongo a robar. ¿Verdad? Porque esto es contrario a la voluntad de Dios. Y además es una elección. Yo hago una elección en este sentido. ¿Verdad? Creo que hemos comentado todos esos detalles, pero trato de ayudaros a entender este proceso lo más mínimo que se puede entender, ¿verdad? Para mí esto fue una batalla de muchos años, muchísimos años, entender realmente este proceso en todos sus detalles, cómo Dios logra obrar en mí este carácter, ¿verdad? Para poder participar en la boda del Cordero, porque creo que esto es una cuestión que todos nosotros, todos los cristianos, están peleando, tratando de entender esto, ¿verdad? De una manera o de otra. Pues esto es lo que trata de revelarnos nuestro Dios, cuál es la obra que Él está haciendo a través de nosotros, siempre y cuando nosotros por fe le seguimos, ¿verdad? Creemos en esta obra, actuamos conforme con esta obra, ¿verdad? Una cosa, y es seguro que seguirá una influencia santa, una consistencia correrá a través de toda la vida, mostrando que es una obra del corazón, del Espíritu sobre nuestra mente, ¿verdad? Cristo enseñó una verdad similar mediante la parábola del grano de mostaza, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la mayor de las hierbas, y se convierte en árbol, de modo que las aves del cielo vienen y se alojan en sus ramas. La palabra de la verdad debe estar siempre en la mente y el corazón, para que los que creen en la verdad puedan estar preparados para decir una palabra a tiempo. Fijaos cómo trata de detallarnos, ¿verdad? Esta obra de cooperación con Cristo, ¿verdad? Esta conexión y cómo hemos de cuidar, ¿verdad? Esta relación. Y eso es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Dice, para los que creen en la verdad, puedan estar preparados para decir una palabra a tiempo. Sembrar la semilla de la verdad con unas pocas palabras, bien elegidas, puede parecer un pequeño comienzo, pero esa palabra, pronunciada de corazón, puede echar raíces, brotar y dar una abundante cosecha de verdad en un alma que ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Simplemente dijimos alguna palabrita. Yo alguna vez os comenté cómo me enteré yo del sábado. Estando en la iglesia pentecostal, ya os dije que venía de la iglesia pentecostal, y unos jóvenes entraron, jóvenes adventistas, luego me enteré yo que eran adventistas, y hablaron sobre el sábado, y esto para mí encendió la bombilla. Mientras nosotros guardábamos el domingo, el sábado, digo, ¿qué problema hay con el sábado? Para mí esas palabras, es justo lo que está diciendo aquí, unas pocas palabras dichas en un momento oportuno, a mí me encendió la bombilla. Aquellos jóvenes quizás nunca jamás sabrán que un alma se ha convertido. Jamás, bueno, jamás hasta el cielo. Pero en el cielo se van a encontrar con una corona, ¿verdad? Porque yo, por unas pocas palabras, en un momento determinado, cambiaron mi vida. Yo me puse a estudiar cuál es el problema del sábado y empecé a descubrir verdades detrás de verdades hasta que tomé una decisión, ¿verdad? Y por eso hoy soy adventista, ¿verdad? Sembrar la semilla de la verdad con unas pocas palabras bien elegidas puede parecer un pequeño comienzo, pero esa palabra pronunciada de corazón puede echar raíces, brotar y dar una abundante cosecha de verdad. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Todos somos débiles. Pero si aprovechamos al máximo el talento confiado por el Señor, su poder divino nos dará eficacia. Y eso es lo que os comentaba yo antes, que cuando empezamos un ministerio, que mi deseo es que todos lo hagan, pero que no sea con un propósito equivocado, mis queridos hermanos, porque dice, no podemos hacer nada por nosotros mismos, nada bueno, malo sí, ¿verdad? Todos somos débiles.
Pero si aprovechamos al máximo el talento confiado por el Señor, ¿verdad? Su poder divino nos dará eficiencia. Y esta obra convertirá almas, ¿verdad? Hay muchos cuya esfera de influencia parece estrecha. Sus capacidades son limitadas, sus oportunidades son escasas, su conocimiento es pequeño. Sin embargo, si dejan que la paz de Dios gobierne en sus corazones, pueden hacer más que aquellos que tienen naturalmente mayores capacidades, pero que confían en su propia eficiencia. Y aquí este es un consejo para... hay mucha gente que tiene miedo, ¿verdad?, involucrarse en la obra del Señor. Pero esto es una necesidad, mis queridos hermanos. Ya lo comentamos antes. Una vez que el vaso está lleno, va a rebosar. Pues no tratemos de tapar la luz, sino que involucrémonos, permitamos al Espíritu que haga la obra a través de nosotros, porque fijaos lo que está diciendo aquí. Cuando somos honestos, cuando somos sinceros, cuando en nuestro corazón, en nuestra mente, habita el Espíritu, ¿verdad? Pues Él hará una obra que nos vamos a maravillar, ¿verdad? Por lo tanto, no tengamos miedo, involucrémonos, confiemos en Cristo, en su obra, ¿verdad? Y dice, y la obra de gente así puede ser mucho mayor que de mucha otra que confían en su propia eficiencia. Llega un momento en donde uno confía en sí mismo, que ya se la sabe todo y que sabe cómo tiene que actuar en todo momento. Y esto significa que deja de confiar en Cristo, dejan de estar pendientes de Cristo, ¿verdad? Esto es lo que ocurre cuando empezamos a ser... seguros en nosotros, mejor dicho, ¿verdad? Porque yo me sé la palabra y eso es un riesgo. Esto es un riesgo permanente para cada uno de nosotros, ¿verdad? Empezar a confiar en nosotros porque creemos que lo sabemos todo. Esto es un gravísimo error. Nunca, nunca, jamás confiemos en nosotros. Da igual lo que Dios nos revela. Porque tanto como se nos ha sido revelada, en el momento que nos desconectamos de Cristo, olvidaremos aquello. La experiencia nos dice que es así. Por lo tanto, nunca, nunca, nunca confiaremos en nosotros. Siempre caminemos con Cristo, confiar en Él, en su obra, ¿verdad? Dice, no es por la fuerza, ni por el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. La fuerza y los talentos pertenecen a Dios, y es justo lo que trataba de deciros, ¿verdad? Toda esta obra es de Él. Los tiempos, cómo, qué, de qué manera, todo esto es de Él. No, nosotros solo hemos de confiar y seguirle, ¿verdad? ¿Y quién puede estimar la gran obra que puede realizarse en la siembra de la semilla del Evangelio? Será como el bocado de levadura escondido en la harina. ¿Y qué cambios se producen, sin saberlo, por el que trae temblorosamente del almacén la preciosa palabra de la que ha estado alimentando, ¿verdad? Dice, la fuerza no es suya, es de Dios. Y esto tenemos que entenderlo, queridos. Esto tenemos que entenderlo. Imperiosamente tenemos que entenderlo. Sin Cristo, sin el poder de Dios, no podemos hacer nada bueno, solo malo, ¿verdad? Dice, un corazón vuelto a Dios y sometido al poder de la verdad, por medio de la cooperación del Espíritu Santo, ¿veis cómo nos habla constantemente de esta cooperación, de esta conexión, ¿verdad?, con Cristo? Dice, se convierte en una agencia de trabajo, un nuevo instrumento para comunicar la luz. ¿Entendéis? Es decir, el vaso está lleno a rebosar y cuando está rebosando, ya estamos un nuevo instrumento para comunicar la luz a otros, ¿verdad? Por medio de esa lámpara que se mantiene constantemente encendida, muchos otros serán iluminados. Y este texto se termina aquí, pero os he preparado otro texto más para que podamos entender esta obra, lo que Dios trata de decirnos. Y fijaos lo que nos dice aquí. Dice, desde la caída del hombre, el Señor ha estado llevando a cabo sus designios en el plan de la redención. Un plan por el cual procura restaurar, ¿quién? Él. Un plan por el cual procura restaurar en el hombre su perfección original.
Y aquí podemos entender claramente cuál es el propósito: restaurar al hombre a su perfección original. ¿Pero de quién es la obra? Los tiempos son de Cristo, no son nuestros. Por lo tanto, no discutimos esto. Lo aceptamos por fe y caminamos con Cristo hacia este objetivo, ¿verdad? Gracias a la muerte de Cristo en la cruz, Dios recibe y perdona a cada alma arrepentida. Mientras el divino doliente pendía de la cruz, los ángeles lo rodeaban y mientras lo contemplaban y oían su clamor se preguntaban con intensa emoción. Los ángeles, mirando a Cristo en la cruz, se preguntaban, fijaos lo que se preguntaban, dice, ¿no lo salvará el Señor Jehová? Es decir, el Padre, ¿no lo salvará a Cristo de la cruz? Y fijaos lo que dice el Padre, dice, entonces se pronunciaron las palabras, el Señor ha jurado y no se arrepentirá. Es decir, ha entregado a su Hijo a la muerte por la raza caída y no se arrepentirá. Y esto no significa que no le ha costado, ¿verdad? Dice, el Padre y el Hijo han jurado cumplir los términos del pacto eterno. Y fijaos lo que nos dice, ¿cuál es el pacto eterno? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Con qué propósito? Para que todo aquel que en él cree. Y estas palabras, mis queridos hermanos, engloba todo el Evangelio. Porque para que todo aquel que en él cree significa entender toda la obra de Cristo y creer en Jesús, en esta verdad tal como es en Jesús. En estas palabras están englobados el pacto eterno, que su espíritu es lo que tratamos de entender en toda la reflexión, ¿verdad? Hasta aquí. Que su espíritu en nosotros hace la obra, y es lo que dijo aquí también, un plan por el cual procura restaurar en el hombre su perfección original. Todo esto está englobado en estas palabras, para que todo aquel que en él cree en su obra, en su totalidad, toda su obra, ¿verdad? No se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el plan eterno de Dios, ¿verdad? Y nosotros hemos ido un paso más allá y hemos entendido que su espíritu en este templo es el que hace toda la obra, ¿verdad? Cristo no estaba solo al consumar el gran sacrificio. Sabemos que el Padre estaba en él, ¿verdad? Este era el cumplimiento del pacto convenido entre él y su Padre desde antes de la fundación del mundo. Es decir, lo primero que hicieron fue este pacto eterno, ¿verdad? Se habían estrechado la mano al pronunciar la solemne promesa de que Cristo llegaría a ser el fiador de la raza humana si ésta era vencida por las sofisterías de Satanás. ¿Entendemos profundidades? ¿Y cómo de mucho nos ayuda este texto a entender profundidades, mis queridos hermanos? ¿De quién es la obra? ¿Quién se ha comprometido a cumplir en el hombre este proceso de llegar, de restaurar al hombre a su perfección original? Es la promesa de Dios y de Cristo. Y si nosotros creemos en esta obra, Él la cumplirá, ¿verdad? La salvación de la raza humana siempre ha sido el objeto de los concilios celestiales. Fijaos lo que dice aquí. Dice, la salvación de la raza humana siempre ha sido el objeto de los concilios celestiales. En el Job se nos revela uno, en donde el enemigo de Dios participó en lugar de Adán, ¿verdad? Porque le arrebató el dominio de esta tierra, por lo tanto se fue como representante de la humanidad. Ahí nos revela uno de estos concilios, pero ¿cuántos habrá habido? ¿Verdad? ¿Y cuántos hay todavía? Y no nos enteramos. Y dice, ¿y cuál es el tema de conversación en estos concilios? La salvación de la raza humana siempre ha sido el objeto de los concilios celestiales. ¿Cuánto interés tienen todo el universo, toda la creación de Dios? Que el hombre vuelva a ser restaurado, ¿verdad? El pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo. Ha existido desde toda la eternidad y se lo llama el pacto eterno. Tan cierto como que nunca hubo un momento en que Dios no existiese, así de seguro nunca hubo un momento en que manifestar su gracia a la humanidad, es decir,
su perdón, su espíritu, ¿verdad? Porque esto es lo que trata de incluir en esa palabra de gracia, manifestar su gracia, su perdón, el don, mayor don, su Hijo en la cruz, perdón del pecado. Pero no solamente aquí, Él quiere restaurar, lo vimos antes, quiere restaurar al hombre a su condición original, ¿verdad? Por lo tanto, dice manifestar su gracia a la humanidad, el perdón y su espíritu, ¿verdad? Este es el pacto eterno, el propósito de Dios, ¿verdad? Dice, manifestar su gracia a la humanidad no fuese la delicia de la mente eterna de Dios, ¿verdad? Cuanto más consideraremos este tema, más profundo lo hallamos. Y aún hay profundidades que no podemos alcanzar al estudiar la gloria del Redentor. Fijaos lo que dice aquí. Dice, los ángeles mismos desean mirar dentro de este tema misterioso y maravilloso la redención de la raza humana, porque para ellos la ley de Dios también fue una impronta, ¿verdad? Algo desconocido. Ellos vivían según la ley de Dios, el espíritu que habitaba en ellos, pero no entendían esta realidad. Por eso dice que a través de la redención de la raza humana, ellos también entienden este proceso, ¿verdad? Y nosotros, con ellos, quizás nosotros más lentos, ¿verdad? Porque nosotros, nuestra mente, no, hemos caído, ¿verdad? Ellos están a un otro nivel, ¿verdad? Pero que ellos también tratan de entender a través de la raza caída este proceso, la ley de Dios, cómo se manifiesta Dios, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, espero que esta reflexión también os haya podido ayudar. Os dejaré en la descripción los dos textos, ¿verdad? Y que os invito, mis queridos hermanos, que vosotros lo estudiéis por vosotros mismos, reflexionáis sobre ellos y que una vez que entendéis la verdad, que tengáis y toméis vuestras propias elecciones, ¿verdad? Le pido a nuestro Dios que Él nos envíe su Espíritu, que nos capacite en todo momento, que podamos entender esta verdad, que entendamos realmente cuál es nuestro propósito, que tenemos que glorificar a Dios. Dios espera una generación, la última generación, entenderá el conflicto y todos los puntos que están en conflicto y que glorificarán a Dios, ¿verdad? No apreciarán sus vidas, sino que entregarán sus vidas en obediencia a Dios, ¿verdad? En conformidad con su voluntad, glorificando de esta manera a Dios y que la obra se termine, ¿verdad? Y que Cristo pueda venir y que estemos junto con Él en el cielo, ¿verdad? Que el gran conflicto se termine. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.